Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del taller Personas Consumidoras versus Ciudadanía Digital. Y bueno, esta es la tercera y última sesión que tendremos de este taller. Y bueno, para esta sesión lo que tenemos pensado es ya entrar a la parte de las propuestas. Los que hayáis podido estar en la primera y en la segunda sesión, que fueron el lunes y el miércoles, esas sesiones están grabadas, igual que esta se está grabando, y serán subidas también a YouTube y al canal de AFICOM, que es la asociación con la que estamos realizando este taller en colaboración desde Dietética Digital, y también se subirán a la página web de Dietética Digital. Entonces, pues bueno, para quienes no hayáis podido asistir, en la primera sesión lo que vimos fue una introducción que hizo el profesor Víctor San Pedro bueno, a los principios básicos, ¿no?, que nosotros planteamos para esta propuesta pedagógica y educativa sobre alfabetización digital. Y en la sesión del miércoles de ayer, en que impartí yo mismo, pues bueno, ahí entramos directamente a analizar, mediante la serie de ciencia ficción Black Mirror, pues, cuál es el imaginario, el relato colectivo que existe actualmente principal en torno a las tecnologías digitales, ¿no?, a través, ya digo, de esta serie de ciencia ficción. Eh, y bueno, a partir de ¿Qué ahí, café tenías? a ver, ¿se está colando algo de audio? Nada, ahora, todo bien. A partir de ahí, pues bueno, básicamente me gustaría simplemente, antes de comenzar con esta sesión, a modo de introducción, eh, indicaros que podéis consultar pues los recursos, ¿no?, que tenemos en la web disponibles. Os voy a mostrar. eh, mm, Os voy a mostrar, creo que ahora estáis viendo, ¿no? Aquí, ¿no? Por ejemplo, en recetario, lo que hemos estado viendo durante este curso, pues básicamente esto fue de lo que habló el profesor Víctor San Pedro, y el resto de platos, ¿no?, de platos de recursos que proponemos. Eh, entonces, ya digo, animo a entrar por aquí, a bucear un poco por nuestros contenidos, y aquí tenéis pues resúmenes actualizados bueno, de lo que será en el futuro unas guías didácticas que elaboraremos pues para poder trabajar más concretamente en talleres pues con centros y entornos educativos, sociales y comunitarios. Entonces, bueno, a partir de ahí ya digo, os animo a eso, y la propuesta básica de este taller pues no es otra que exponer esos recursos que os comento, esas series, esas películas, esos documentales que nosotros sugerimos para abordar un debate que creemos muy necesario sobre las tecnologías digitales y cómo afectan a la sociedad, y sobre qué acciones podemos acometer como ciudadanía digital, al fin y al cabo, pues para eso, para mejorar pues nuestra relación, ¿no?, con las tecnologías digitales, y para que al final pues acaben sirviendo y funcionando a favor del bien común, ¿no?, y no a favor de los intereses privados de unos pocos. Eh, a partir de ahí, ya digo, os animo al futuro a escribirnos, a proponernos talleres concretos, quienes pertenezcáis a asociaciones educativas, sociales, comunitarias, y ver a partir de ahí, sobre todo a partir de 2021, pues qué tipo de talleres concretos podemos trabajar. Eh, Dicho eso, sobre esta sesión ya en concreto centrándome, os sugiero, os propongo que la participación sea vía chat, que ya aparece por ahí un primer comentario, eh, y con esa indicación. Y bueno, yo voy a ir proponiendo, ya digo, algún que otro recurso, sobre todo al final de cada propuesta. Si os parece, ahí podéis volcar vuestras preguntas y vuestros comentarios, y si da pie, pues podemos hacer una breve sesión de comentarios, o bien, si os parece, dejarlo para el final. Lo que prefiráis, también podéis ir chateando durante. Pasa que para mí será más difícil ir viendo lo que vais poniendo. Eh,
Y bueno, dicho esto, el plan para esta tarde, lo que os propongo, van a ser 2 horas, como sabéis, hasta las 8. Y bueno, he pensado para esta sesión hacer un breve parón entre medias, a la mitad de la sesión, en torno a la hora. Una vez que veamos los dos primeros, que os comente los dos primeros documentales que os propongo, de 5 o 10 minutos para poder descansar un poco y que no sea tan eh, que no se haga tan largo, ¿no? El taller, mucho tiempo mirando a una pantalla, que ya de por sí nos tiramos bastante tiempo mirando a la pantalla durante el día. Y la segunda hora retomamos y tras ese descanso de 5 o 10 minutos y os propondré pues, algunos que otros ejemplos concretos de lo que nosotros llamamos reprogramación, ¿no? De cómo podemos, vinculando lo que es la televisión y las redes, trazando una línea continua entre ambas, cómo a partir de ahí pues, podemos fomentar, ya digo, ¿no? el pensamiento y la acción colectiva en torno a la construcción de un futuro digital pues, más que sea emancipatorio, ¿no? y que, ya digo, que las tecnologías funcionen a favor del bien común. Eh, Dicho esto, arranco con las primeras propuestas de esta primera hora aproximada. En esta primera hora, donde de hecho nos vamos a centrar más concretamente en el título del taller, ¿no? que originalmente es pensar personas consumidoras versus ciudadanía digital. Entonces lo que vamos a plantear en esta primera hora es básicamente una comparativa entre bueno, lo que consideramos que son los usuarios más expuestos, más vulnerables, más débiles frente a la industria y a las grandes corporaciones tecnológicas, y por contra lo que consideramos como el ejemplo o un ejemplo muy ilustrativo, un referente, un espejo donde mirarnos de ciudadano digital, que sería Edward Snowden, ¿no? Que si no conocéis su figura, su persona, luego hablaremos más concretamente de él. Bien, sobre estos dos documentales, ¿no? El primer documental se llama Generation Like, y este segundo documental sobre Snowden se llama Citizen 4. Como os digo, en el primero hablaremos de la actitud de los adolescentes en las plataformas, de cómo se socializan y de cómo esa actividad, esa interacción, pues, es rentabilizada por las grandes marcas, empresas y corporaciones tecnológicas, ¿no? Y de otro lado, como digo, la figura de Snowden y todo el proceso de filtración, que es por lo que es conocido de los programas de vigilancia masivos y globales que llevaba a cabo y lleva el gobierno estadounidense, ¿no? Y por el cual pues, tuvo que exiliarse, ¿no? Ya digo, a partir de ahí, pues ver esa comparativa creo que es muy interesante, ¿no? Pues para ver de qué manera precisamente, en concreto la juventud, ya digo, ¿no? Desde esta perspectiva educativa, cómo se puede fomentar que la juventud adquiera una condición de ciudadanía digital, pues más consciente, más crítica y más activa, desde luego, ¿no? Entonces, en lo que respecta al Generation Like, al primero de los dos documentales, os muestro digamos, la carátula, esta, ¿no? Es un documental de la PBS, una cadena pública estadounidense. Pues ya digo, ¿no? Forma parte del programa Frontline de la PBS, cadena pública estadounidense. Y bueno, nos parece muy interesante también, un poco como ayer hice con Black Mirror, un breve análisis de su, bueno, de dónde viene ese programa, porque precisamente Frontline, este programa, pues un programa muy reconocido por su función de servicio público, tiene muchísimos premios, ¿no? Está muy reconocido. Y forma parte además de la televisión pública, ¿no? Que uno de nuestros principales puntos de defensa, pues obviamente son la necesidad de fomentar servicios tanto de televisión como de redes de tecnologías digitales públicos, ¿no? Y también, pues bueno, destacar que lo produce, lo presenta y lo guioniza Douglas Rushkoff, que es un prestigioso académico, ensayista y columnista, especialista, ¿no? En comunicación, en cultura digital. Entonces merece mucho la pena el visionado, ¿no? A estos recursos, por cierto, os podemos dar acceso o por lo menos podemos indicar por dónde podría llegar a verlos si los queréis tanto ver vosotros mismos como
utilizar posteriormente con vuestro alumnado, con vuestra gente, en definitiva. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, pues lo que hace Ruskov en este documental es acompañar a una serie de jóvenes de distinto perfil, pues para ver pues, cómo, ¿no? Efectivamente, cómo se socializan en la red, ¿no? Y en las plataformas, y qué tipo de actitudes, y cómo toda esa interacción, como decía, pues se acaba siendo explotada laboralmente en pésimas condiciones, pues por parte de toda una industria que se aprovecha, ¿no? de esto, ¿no? Como digo. Hablaremos de un concepto, ¿no? muy habitual, ¿no? Que se escucha mucho, ¿no? En todos estos debates sobre lo digital, que es el de nativos digitales, y lo pondremos en cuestión sobre todo, ¿no? Como un mito que bueno, ya está perdiendo peso, pero que aún colea, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí eh, iré sacando ideas concretas que creo que pueden ser interesantes para el debate, tanto para, si no ahora, como para que esa reflexión permanezca y podáis utilizarlo, ¿no? en el futuro. Básicamente, ¿no? Ruskov lo que plantea de partida, bueno, es que las métricas y las muestras de aprobación digital, los likes, ¿no? Por eso da el título al documental, pues bueno, se han convertido en una moneda, ¿no? Al final es una forma de acumular capital social. Ayer hablamos un poco a través de Black Mirror de esa cuestión, y bueno, y de cómo la industria tecnológica digital pues acorta los tiempos y gestiona esas formas de recompensa, ¿no? Las estandariza, las cuantifica, las jerarquiza, de manera pues eso, ¿no? Que esas interacciones pues siempre están eh, metidas dentro de una tensión competitiva, ¿no? y de acumulación perpetua, ¿no? Bueno, temas que son también interesantes, ¿no? de abordar, y que en el documental pues, son bastante claros, pues básicamente el tema de la identidad digital, ¿no? Que también hablamos ayer a través de Black Mirror. Y bueno, como precisamente los jóvenes pues afirman sin ningún pudor pues que consideran que la identidad virtual, digital, pues les representa enteramente, ¿no? Ellos se ven completamente representados por ella. Esto no quiere decir que eso no es que no sea así necesariamente, pero es una cuestión a poner, ¿no? Poner en duda, y sobre todo un debate interesante a sacar con ellos mismos, ¿no? A ver hasta qué punto ellos consideran que eso es así. Sobre todo porque, bueno, en un análisis quizá más general, ¿no? Y que necesite de profundización, pero bueno, si pensásemos, ¿no? En qué estado se encuentra la juventud actualmente por sus identidades digitales, pues podríamos inferir bueno, que todos son pues, muy felices, ¿no? Todos se lo pasan estupendamente, así por lo general. Pues bueno, cuando realmente pues, no tiene por qué ser así, ¿no? Y ahora hablaremos pues, de consecuencias que está teniendo toda esta socialización digital en la juventud. Pero bueno, retomando el tema de la identidad, bueno, está claro, ¿no? Que nuestras preferencias pues, son lo que nos gusta al final, aquello que validamos, son una marca de identidad, ¿no? Y que esa exhibición de lo que nos gusta, pues de alguna manera pues, nos posiciona en el mundo. ¿Qué es lo que ha cambiado respecto del mundo analógico, digamos, ¿no? Pues que ahora el alcance es mucho mayor y la magnitud de esta exhibición es infinitamente mayor. Y en este sentido, pues la pantalla se convierte en un escaparate, ¿no? Que hay una exhibición brutal y que bueno, al estar delante de más gente, ya no es algo que nos guste que llevemos en la carpeta de que llevamos a clase, pues bueno, no deja de ser una performance, ¿no? Al final acabamos actuando pues, para agradar al resto y para sentirnos validados, que es algo que ocurría obviamente antes, pero como digo, la diferencia ahora es de magnitud y de alcance sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, son vías, ¿no? De expresión de la identidad por parte de los jóvenes, en el entorno en el que están creciendo y socializando. Pero bueno, por eso hay que tener muy presente que son entornos privados, son entornos comerciales, mercantiles, y bueno, son plataformas pues, que se dedican a mercadear con los datos que generan esas interacciones, pues para elaborar perfiles psicobiográficos, ¿no? De cada uno, muy específicos, para luego venderlos, ¿no? A empresas, a marcas, para que luego pues, nos inserten publicidad y consumamos, ¿no? Y esto que ya
yo creo que pues, más o menos se va conociendo con cada vez más amplitud, pero que sigue siendo importante remarcar. Entonces, bueno, en este sentido, ¿no? Cabe plantearse, el, empoderan, ¿no? Hay un empoderamiento de la juventud al utilizar las tecnologías digitales, al socializar a través del entorno digital. Eh, bueno, relativo, ¿no? En el sentido de que sí, le amplía, como digo, pues, su capacidad de expresión y de exhibición de su personalidad, pero la formatea y la pliega a los intereses de una determinada industria, ¿no? Entonces, bueno, cuando decía que hay que poner también en duda el mito, ¿no? De los nativos digitales, pues sencillamente pues, por el hecho de que sepan usar las herramientas con facilidad, pues no significa que luego tengan una serie de competencias amplias necesarias pues, para participar activamente y en la sociedad, ¿no? Entonces, ese empoderamiento pues ahí se pone bastante en cuestión, ¿no? Cuando ponemos en duda esa noción de nativos digitales, ¿no? Y es que el saber usar los dispositivos, como digo, pues no quiere decir eh, pues que esto sea así, ¿no? Pues están diseñados específicamente pues, para ser intuitivos, para generar un consumo irreflexivo, ¿no? Adictivo y nocivo en definitiva, ¿no? Lo que vengo a referirme es que no hay mucho mérito, ¿no? En esto de que bueno, el niño sabe utilizar muy bien en la tablet. Bueno, que está diseñada, ¿no? Para que sea muy fácil de usar y para que hasta un niño la pueda utilizar, ¿no? La lógica que impera, ¿no? en Silicon Valley, ¿no? En la industria digital, las grandes empresas tecnológicas, es que cuanto más fácil, pues mayor cantidad de usuarios atraerá y por tanto, pues mayor peso y mayor poder serás capaz de acumular, ¿no? Hasta el punto, bueno, último, que siempre es el establecimiento de un monopolio, ¿no? Como ha sido Windows durante mucho tiempo, como ahora se está acusando a Google en Estados Unidos, ¿no? El Departamento de Justicia le ha puesto una demanda a Google por monopolio en la búsqueda, ¿no? En Internet. En fin, me refiero a que, ¿no? A que, como digo, están diseñados específicamente para esa usabilidad, ¿no? Y para que sean fáciles de usar bueno, tienen ese efecto, ¿no? De jaula de oro, ¿no? De cuanto más cómodo es, más fácil de usar, pues menos libre eres de hacer otras cosas porque no fomenta la curiosidad, no fomenta la capacidad crítica. Entonces, bueno, no son nativos digitales, ¿no? Sino un término que utiliza un profesor, Enrique Dans, y bloguero también, muy interesante, que dice que son huérfanos digitales, ¿no? Porque realmente no han tenido a nadie que les enseñe cómo, ¿no? Porque ya, como se supone que sabían, pues nadie se ha tenido que encargar de atenderlos, ¿no? Y de proporcionarles unas competencias lo suficientemente completas, ¿no? Para esa participación eh, social, cívica y política en un sentido amplio, ¿no? Eh, Me refería antes, ¿no? a los efectos incluso psicológicos, mentales, de la utilización y sociales también de la generación, de esta generación, ¿no? Generación Z, que se llama, ¿no? Víctor el otro día se refiere a ella como centennial, eh, que son los que nacen a partir del 95 aproximadamente, pues hasta mediados de los 2000, hasta el 2010 aproximadamente, ¿no? En este conteo generacional. Una autora, Jane Twenge, habla de iGeneration, ¿no? En referencia al iPhone, ¿no? Al iPad, y habla de eso, ¿no? De la generación I en castellano. Y bueno, hace un estudio muy interesante en el que demuestra que, pues bueno, que salen menos, consumen menos drogas, que, en fin, se sacan el carnet de conducir más tarde, tienen menos citas, ¿no? Tienen menos sexo. En definitiva, todos esos indicadores que tradicionalmente señalaban el paso a la edad adulta, pues están siendo pospuestos, ¿no? Están más infantilizados, más sobreprotegidos. Y luego esto pues, conlleva también aumento de depresión, de ansiedad, de estrés, ¿no? De una serie de patologías mentales que, pues, bueno, que están adquiriendo cada vez más gravedad o por lo menos están siendo más generalizadas, ¿no? Eh, bueno, ya digo, ¿no? Eso lo que respecta a la juventud. Y el problema, ¿dónde está? El problema está en pues, que estas plataformas en las que socializan, ellos no forman parte, ¿no?
del diseño previo, ¿no? de estas plataformas. Ellos simplemente se han visto ahí y no tienen no tenemos siquiera, hablando entre todos, ¿no? No tenemos la capacidad pues, de establecer las reglas del juego al final, ¿no? Y nos vemos, pues ya digo, forzados a determinadas dinámicas y determinadas conductas, ¿no? Entonces, bueno, planteamiento, ¿no? En este sentido, pues que hay, como decía al comienzo, una gran brecha, ¿no? de agencia, de empoderamiento entre una determinada élite, que son pues, los ingenieros, los diseñadores, los dueños, en definitiva, de estas redes y de estas plataformas, y una gran masa de trabajadores, que somos todos los que estamos continuamente participando e interviniendo, interactuando en redes y plataformas comerciales y privativas. Y esta brecha cada vez se hace mayor, ¿no? Y estamos continuamente trabajando para producir, pues bueno, datos, ¿no? Al final, la materia prima predominante hoy en día, ¿no? Y bueno, ahí ya digo, ¿no? Hay una brecha. Un ejemplo, ¿no? Muy concreto de cómo ya ni siquiera en las plataformas, o sea, en cualquier navegación que hagamos por Internet, pues no dejamos de estar trabajando para estas grandes corporaciones y es, por ejemplo, los CAPTCHA, ¿no? Esto es para identificar que no eres un robot en cualquier servicio, cualquier identificación. Bueno, es un servicio de Google que básicamente, si os fijáis, pues siempre es reconocer un paisaje, un paso de cebra, un puente, unos conos, una farola, y básicamente eso lo hacen para adquirir datos que entrenan a la inteligencia artificial, a las inteligencias artificiales que están desarrollando, con las que están desarrollando vehículos autónomos, ¿no? Coches que se conducen solos, que son propiedad obviamente de Google, que si se insertan en Google Maps, pues bueno, el control de la movilidad pues sería prácticamente suyo, ¿no? Me refiero como que hasta la más mínima interacción nuestra tiene una gran, ¿no? Un efecto a gran escala que tendrá futuro, ¿no? O sea que hasta ese punto, ¿no? Hay una gran brecha. Y el problema, ¿cuál es? Volviendo a la juventud, pues bueno, esencialmente que la juventud lo asimila como el orden natural. Quiero decir, no es lo que hay, no hay otra vía, ¿no? O sea, es lo que hay, ¿no? Y esto es un ejercicio pues, de naturalización tecnológica y también de disciplinamiento social, ¿no? Lo que se muestra, volviendo al documental, en Generation Light, pues bueno, básicamente es una jerarquía laboral, un escalafón, en el que, bueno, hay diferentes puestos laborales, ¿no? Y que ahí cada uno, cada joven, cada persona que entrevista Douglas Rushkoff, pues tiene determinado capital social, followers, en likes, ¿no? Y hace una determinada actividad, pero solo unos pocos luego consiguen transformarlo en dinero, ¿no? En capital económico. Entonces ahí esas desigualdades, como digo, pues en esa brecha enorme desde la gran masa de trabajadores que somos actualmente y esa élite que es la que se beneficia, pues dentro de esa gran masa pues también hay escalas, ¿no? Y están, pues, ya digo, los que quizás tengan una posición un poquito mejor porque pueden ganarse la vida con ello y los que lo intentan y ni siquiera lo logran, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el propio documental es muy ilustrativo, ¿no? Y hay casos, ¿no? de chavales y chavalas, ¿no? Que entrevistan. Un par de ellos, por ejemplo, pues intentan ganarse la vida, ¿no? Como youtubers, en definitiva, como influencers, ¿no? Uno con el skate y otra chica cantando. Y bueno, se ve muy claro como al final acaban formateando su interacción eh, pues hacia, ¿no? hacia ella acaba pues, mostrando únicamente fotos suyas, ¿no? Y acaba dejando el canto pues bueno, por simplemente una relación con su comunidad, pequeña comunidad que ella va acumulando, y él, el skater, pues acaba haciendo bromas pesadas y de mal gusto y abandona, ¿no? el tema del skate. Luego, bueno, habla con un videoblogger muy famoso que él sí que consigue ganarse la vida, ¿no? A través de las marcas. Eh, Analiza también una agencia, ¿no? De publicidad que es la que intermedia precisamente entre aquellos que logran destacar un poco y las empresas que insertan publicidad, ¿no? Ahí se ve muy bien.
Y bueno, incluso pues hasta en el escalafón más bajo, digamos, muchísimos jóvenes y lo representa muy bien una chica bueno, que es muy fan de los Juegos del Hambre, de la saga, y que ella trabaja promocionando las películas al final. Ella es que día y noche, mediante sistemas de gamificación que hace la propia productora, ella junto con la comunidad enorme de seguidores de la saga, es la que hace todo el trabajo a la empresa de marketing básicamente, ¿no? De promoción, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, ¿no? Por ir resumiendo, eh, a fin de cuentas, lo que estamos ante un estilo laboral, ¿no? Una forma de trabajo que parece que es ocio, parece que es eh, entretenimiento, pero que acaba formateado como trabajo, ¿no? Y acaba pues siendo aprovechado, ¿no? Por determinadas empresas y en función de determinados intereses, ¿no? Vemos por todas partes, ¿no? Que ya no hay no se ve esa relación, ¿no? Empleado-empleador, pero o bien todos los jóvenes pues trabajan o como freelance o con micro remuneraciones o ese amateurismo profesionalizado que decía, ¿no? O los ocios monetizados, ¿no? Bueno, que ahora pues eso, que trabajadores, repartidores, ¿no? De comida, pues por ejemplo, cómo se vendía eso, ya por suerte se ha avanzado bastante con eso, pues que era pásatelo bien con la bici y encima pues gana un dinero, ¿no? Repartiendo cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, por ir cerrando esta parte, ¿no? ¿Qué necesitamos, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta? Pues otra plataformización, ¿no? Otro tipo de plataformas con otros intereses y con otro diseño, ¿no? Y en base a otros intereses, ¿no? Como digo, ¿no? Al contrario que este capitalismo de plataforma, que es un término que se utiliza para describir a todo esto que os vengo diciendo, que es el sistema predominante actualmente en Internet, que lo que hace al final es romper cualquier tipo de contrato social, ahondar en las desigualdades bueno, y ahondar en la vigilancia también, pues la propuesta sería pues, desarrollar un cooperativismo, ¿no? de plataformas, ¿no? Plataformas cooperativas que, bueno, que al final no deja de ser aplicar todo el movimiento cooperativista al entorno digital, ¿no? Y el entorno de las plataformas, ¿no? Bueno, eso, asociaciones, ¿no? De personas autónomas pues que tienen un fin común bueno, básicamente se caracterizaría porque en el entorno online pues se desarrollan iniciativas pues que tengan una propiedad colectiva, que se gobiernen democráticamente, que haya un codiseño de esas plataformas, ¿no? Que los propios usuarios tengan voz y voto en lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, y sobre todo en la medida de lo posible y porque es la vía técnica, tecnológica que lo permite, un compromiso con pues, bueno, iniciativas de desarrollo de código abierto y de software libre, ¿no? Que comparten este tipo de valores, ¿no? Eh, para, para terminar con esta parte, ¿no? Pues mostraros simplemente alguna alternativa que ya existe, ¿no? Quiero decir, porque que no quede esto como en algo eh, que son palabras, pero que ya hay gente que lo está haciendo, ¿no? Y que es interesante bueno, el plantearnos que ya se puede hacer y que se está haciendo que es cuestión de desarrollarlo, ¿no? Y de ponernos a ello. Os comparto pantalla un segundín y os muestro dónde lo tengo. Aquí. ¿No? Pues, por ejemplo, en la parte de la economía colaborativa, ¿no? Pues Airbnb pues sería una alternativa a Airbnb, ¿no? Compartir piso de manera colaborativa, ¿no? En lugar de Deliveroo, en lugar de Globo, pues bueno, La Pájara, ¿no? En Madrid, CopCycle, que es una confederación de mensajería y de reparto, Mensacas, que funciona en Cataluña, ¿no? Igual que La Pájara en Madrid, y sobre todo, muy interesante en el apartado de lo social, ¿no? De las redes, de la socialización, que es lo que venimos comentando, mostraros esta página que se llama Fediverso, fediverse.party, y que bueno, aquí tenéis, ¿no? Un conjunto
de redes alternativas, que os animo a eso, con la gente, con vuestra gente, con vuestro alumnado, a explorar, ¿no? Aquí tenéis, pues, alternativas, ¿no? A Twitter, Mastodon, Peertube, que es una alternativa a YouTube, que funciona bastante bien. Creo que es interesante, pues, que se planteen ejercicios colectivos, ¿no? Pues de abrirnos cuenta ahí y de, básicamente, empezar a usarlas, ¿no? Porque eh, se trata de eso, ¿no? Quiero decir, siempre hay como ciertas barreras, ¿no? Que es que nadie la usa, ¿no? O es que, hay como un efecto red, ¿no? Que cuanta más gente usa, pues más gente va hacia una plataforma, pero es cuestión, pues bueno, de invertir. Pues, si nos ponemos pues, un cuarto del tiempo que utilizo Facebook, pues lo invierto en explorar una alternativa a Facebook. O la mitad del tiempo que paso en YouTube, o proponérselo a la juventud, ¿no? A los jóvenes con los que trabajéis o a vuestros círculos, pues en vez de YouTube, pues voy a estar explorando Peertube, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que eso es pues, un ejercicio pues bastante interesante, ¿no? De hacer y sobre todo, pues ya digo, ¿no? Pues ver que hay alternativas, ¿no? A esto que os planteo, ¿no? Pues por aquí, con esto cubro, digamos, lo que es relativo a Generation Like. Si alguien tiene algún comentario sobre esto, si lo quiere ir posteando en el chat, en el momento. Y si no, pues paso a hablar de Edward Snowden, ¿no? Y de esa comparativa con el ciudadano digital ejemplar, ¿no? Lo voy poniendo por aquí. El cartel de la película, ¿no? Del documental de Citizen Four. Muy bien, pues vamos allá, ¿no? Con Snowden. Sobre Snowden, ¿no? Sobre este documental Citizen Four, ¿no? Sobre esta comparativa que os planteo con la juventud. Deciros principalmente que un documental que documenta de primera mano y el propio testimonio de Snowden, su directora, ¿no? Laura Poitras, pues le sigue durante todo ese proceso de filtración de información. Ya digo, ¿no? De ese caso de desvelamiento de cómo los gobiernos, como el gobierno estadounidense, pues espía tanto a sus propios ciudadanos como a los ciudadanos de todo el mundo y a los gobiernos extranjeros también, ¿no? Al resto de gobiernos, ¿no? Un sistema de vigilancia global y masivo. Algún dato breve, ¿no? Sobre el contexto en el que se genera el documental. Esta Laura Poitras, que es la directora, pues la eligió específicamente Snowden él la avisó para hacer todo este proceso de filtrado. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, pues por su trayectoria, ¿no? Porque ella pues, había hecho ya 2 documentales muy radicales, ¿no? Muy profundos sobre la ocupación de Irak estadounidense y sobre la guerra contra el terror en general a partir del 11S. Y bueno, Laura Poitras pues, se lo planteó este documental pues, como la tercera pata, ¿no? De una trilogía sobre ¿no? todo el post-11S, digamos, ¿no? Deciros pues que esto a esta Laura Poitras pues no le fue fácil, porque desde que hizo estos documentales, cada vez que viaja pues la registran, ¿no? En el aeropuerto, está en una lista negra de sospechosos por parte del gobierno estadounidense. Al final lo que muestra este documental, pues bueno, esa alianza, la propia historia, ¿no? Es muy interesante y muy potente porque, bueno, es como una documentalista, reportera, con un experto como Edward Snowden, ¿no? Él era analista, ¿no? Primero de la CIA y luego de la Agencia de Seguridad Norteamericana, de la NSA, pues como un experto hacker, a fin de cuentas, un experto tecnológico, pueden colaborar pues, para hacer una filtración masiva, además con periodistas, ¿no? de reconocido prestigio, ¿no? que también aparecen en el documental.
como Glenn Greenwald, ¿no? de Guardian, que a día de hoy tiene otro medio, ¿no? de Intercept. Pero bueno, esa historia pues tiene mucho poder en sí misma. Y bueno, ya yendo a la historia del documental, básicamente, como digo, Laura Poitras recibe emails de una fuente encriptada que, bueno, que le dice, ¿no? que quiere hacer una filtración con el nombre de Citizen4, un seudónimo, y bueno, ella al tener esa experiencia previa de vigilancia y de sentirse perseguida, ella era muy sensible a cómo, bueno, a todos estos temas, ¿no? de encriptación y tal. Ella empezó a adquirir conocimientos sobre eso y percibió pues, la importancia, ¿no? del asunto. Y efectivamente, Snowden se puso en contacto con ella y con Glenn Greenwald y otro periodista de The Guardian. Y en Hong Kong, que es donde estaba refugiado Snowden, pues donde tiene lugar pues todos los hechos, ¿no? de esta historia real y realmente potente también, ¿no? Bueno, ¿de qué va esto, ¿no? ¿De qué os quiero hablar? Pues básicamente de esa relación, ¿no? Que hay entre esa vigilancia digital masiva y esa guerra también contra el terror, ¿no? Que relacionáis, por poner en contexto lo digital, que es algo muy importante. Eh, y sobre todo hablar de algunas figuras, ¿no? En concreto, como puede ser el whistleblower, que es la figura de alertador, ¿no? O filtrador, en español no tiene una traducción muy clara, la figura del hacker, y sobre todo, pues cómo todo esto se engarza en una posible refundación de un periodismo que en el entorno digital pues esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Y pueda contribuir a un debate público profundo, ¿no? Y que, bueno, que reteja, ¿no? Teja de nuevo, pues bueno, toda esta situación de polarización, ¿no? Que hablamos también ayer en Black Mirror, ¿no? A raíz del episodio sobre los trolls, ¿no? Y Waldo. Eh, bueno, a partir de ahí, básicamente, un momento clave, ¿no? del documental, pues es en el que Greenwald está hablando con Snowden, ¿no? Y bueno, dice que quiere sacar dos historias, quiere sacar la historia de todo este trabajo periodístico, toda la investigación sobre los documentos y la historia del propio Snowden, de por qué lo hizo, ¿no? Y sus motivaciones y tal. Snowden no quiso, ¿no? Él quiso mantenerse en la sombra a sabiendas de que, bueno, pues era muy probable que la historia se desviase pues hacia su vida, en lugar de centrarse en la gravedad del caso, ¿no? Eh, entonces, bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, que Snowden lo que transmite es, no busca esa fama, ese individualismo, esa acumulación, ¿no? de capital social, sino bueno, que él simplemente pues tiene una conciencia firme como ciudadano y lo que hace pues elementalmente expresarla, ¿no? Y demostrar pues esa preocupación pues, por que ante este sistema de vigilancia del que él formaba parte, él participaba de él, como trabajaba en la agencia de seguridad que lo desarrollaba, pues bueno, como era algo injusto y que no respetaba los derechos básicos de la ciudadanía, ¿no? A fin de cuentas. Pero bueno, es interesante, ¿no? En este sentido, para no confundirnos, vamos, no confundirnos, no pensar, pues bueno, que hace falta ser un revolucionario, ¿no? Alguien que quiera romper con el estado actual de las cosas, sino que el propio Snowden, pues bueno, él es conservador, era militar y por eso acabó en esta agencia. Y él votaba al Partido Republicano, pero ya digo, ¿no? Hay una serie de principios que él tenía muy firmes y eso es muy, muy interesante, ¿no? Porque rompe mucho esa polarización, esas ideas elementales, ¿no? Entre lo que es una posición política u otra, ¿no? Y bueno, y sobre todo esa puesta en común, ¿no? De una información necesaria para conocer lo que está ocurriendo. Eh, y bueno, básicamente pues porque él
él además pues, se pone en riesgo, ¿no? Y renuncia a una vida prácticamente de ensueño que tenía en Hawái, que vivía, donde estaba la agencia, pues con su pareja, con 30 años, tenía todo resuelto y decide efectivamente pues, renunciar a ello y bueno, y poner en conocimiento de todo el mundo esta información, ¿no? Bajo la premisa de privacidad para el débil y transparencia para el poderoso, ¿no? Invirtiendo la lógica actual, ¿no? De que todos somos muy transparentes y el poder pues, es muy, muy opaco, ¿no? Bueno, él se engarza, ¿no? En una línea, ¿no? de filtradores, de whistleblowers, eh, que había iniciado ya Chelsea Manning, eh, que si no he conocido Nimo también ha investigado un poco sobre su figura, pero bueno, Manning fue quien filtró a Wikileaks, la organización de Julian Assange, documentos sobre pues bueno, las tropelías que estaba cometiendo Estados Unidos en las guerras de Irak y Afganistán, ¿no? Las masacres a civiles, ¿no? que cometía el ejército estadounidense. Eh, y ellos a su vez pues siguen la estela pues, de otros filtradores, pues como pueden ser pues, el Garganta Profunda, si recordáis el caso del Watergate, o, bueno, o Daniel Ellsberg, que fue el que desveló pues, los papeles del Pentágono, ¿no? con la guerra de Vietnam, y cómo Estados Unidos mantuvo esa guerra a pesar de que sabía que la perdería, ¿no? Bueno, eso por poner un poco en contexto, ¿no? Toda esta línea de filtradores y que han hecho un gran servicio público con ellos. Pero bueno, por eso un filtrador es, en definitiva, alguien que trabaja dentro de un organismo, dentro de una institución, de una entidad, que ve una situación de injusticia y que trabaja, que la denuncia y que, bueno, no tiene tampoco, obviamente, autoridad ni poder pues, para cambiarla por sí mismo, ¿no? Si no, pues no pues lo haría, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, ahí es interesante pues, ver en esa línea histórica pues, cómo la propia digitalización ha cambiado esa forma de hacer filtraciones, ¿no? Daniel Ellsberg, por ejemplo, fue fotocopiando todos los documentos, todos los papeles del Pentágono, lo que era un trabajo muy laborioso y muy arriesgado, pero luego era imposible rastrearlo. Mientras que Snowden, pues bueno, con la información digital puedes descargarte toda esa información, pero se descubrió que era él porque era imposible, por más que él tuviese conocimientos informáticos avanzados, ocultar las huellas que él había dejado para extraer esa información, ¿no? Entonces, en esta época digital, lo que nos encontramos es que el filtrador se fusiona de alguna manera pues, con el hacker, ¿no? Con esta figura eh, del hacker, pero entendiendo al hacker en su sentido original de experto informático, pero que, bueno, que tiene como un amor por la tecnología y que, bueno, que su propósito, a fin de cuentas, es el conocimiento libre y la información libre, ¿no? Ese es el sentido original de hacker, tal y como los hackers originales, los científicos que trabajaron en el primer Internet, lo acuñaron. Y cuando hablamos de hacker, como se habla hoy en día en los medios y bueno, a nivel general, realmente hay un término para eso que es cracker, ¿no? Y que son, pues bueno, gente que roba información, que trafica con información a sueldo de mafias, ¿no? De empresas, de gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, ¿no? Es necesario que un filtrador, pues, cuente o al menos tenga aliados que sean hackers, ¿no? Que tengan esas habilidades informáticas, ¿no? Y digitales pues, para manejarse en esos mundos pues, tan difíciles y tan peligrosos, ¿no? Pero bueno, comparten, ¿no? Al final comparten esos principios, ¿no? De que tiene que haber un acceso total e ilimitado a la información, los principios del código abierto, de la descentralización, ¿no? Que son los principios hackers, de la autoorganización, de la información, como digo, la cultura y el conocimiento libre, ¿no? Eh, y bueno, aquí en este sentido eh, hay similitudes, ¿no? Entre la figura del filtrador, del hacker y también pues, del periodista de investigación, que como ejemplifica Glenn Greenwald, ¿no? Estoy quedando muy oscuro, ¿no? Voy a dejar un momentín que vaya a encender la luz. Un segundillo.
Disculpad. Como decía, ¿no? El alertador, ¿no? El hacker, ¿no? y el reportero de investigación, pues bueno, entienden la información de una forma similar, tienen un mismo objetivo, ¿no? Y tienen ese punto de mira de que, bueno, de que la ciudadanía pues, pueda acceder a una información que es privada, ¿no? Y que está oculta, pero que influye enormemente en sus intereses, ¿no? Y en el debate público. Entonces, bueno, hacer accesible esa información pues, para una toma de decisiones colectiva, ¿no? Y denunciar sobre todo situaciones pues, de opresión, de injusticia, de desigualdad, ¿no? Y poner eso en común en un contrapoder cívico, ¿no? Frente a pues, los poderes tradicionales, ¿no? Y bueno, aquí nosotros hablamos, ¿no? Ponemos en esta comparativa, ¿no? Entre personas consumidoras y ciudadanos digitales, haciendo una referencia a la Grecia clásica, ¿no? Y a la etimología. Hablamos del término idiota, ¿no? Para definir a los meros consumidores, ¿no? De información y que participan en las redes pues, sin conocimiento, pero no en el sentido ofensivo ni insultante, más allá de que su significado original, como digo, en la antigua Grecia, pues bueno, era que actuaban de manera individual y egoísta y en búsqueda del beneficio privado, ¿no? Y despreocupándose de los asuntos públicos, ¿no? Idios significa privado, ¿no? O de uno mismo, ¿no? En griego clásico. Entonces, bueno, eso, ¿no? Frente a la actitud, ¿no? De consumo y de posesión y de individualismo extremo que fomenta las plataformas comerciales, eh, que desincentivan la crítica y la curiosidad, lo que nosotros proponemos, ¿no? Que al final que lo que representa el tipo de discurso que propone el hacker y el filtrador, el whistleblower, es el de otra palabra griega clásica que es la parresía, ¿no? Parresía era una forma de hablar en la antigua Grecia que significa decirlo todo, hablar con franqueza, ¿no? Significa literalmente. Y bueno, tiene una serie de características concretas, no es simplemente hablar a las claras. Tiene un componente crítico ineludible, digamos, ¿no? Siempre ha de cuestionar el status quo cuando alguien practica esa parresía, cuando hace un acto de parresía. Eh, bueno, implica ponerse en riesgo, ¿no? Porque, bueno, como ciudadano, pues estás desafiando al poder. Y también, pues, tiene una conciencia cívica y ética profunda, pues porque a pesar de todo esto, pues se dedica a denunciar injusticias, ¿no? Y situaciones de opresión y de desigualdad. Entonces, pues bueno, todo esto a hilarlo pues con que Snowden nos parece, ¿no? En nuestra propuesta, pues, el parresiastés, ¿no? El practicante de la parresía contemporáneo, ¿no? Esta figura que él representa, del hacker y el whistleblower, eh, pues básicamente nos parece como un ejemplo muy importante a transmitir, eh, básicamente porque lo que hace es, pues bueno, desvelar, ¿no? ese, ese cinismo, ¿no? Esa- ese discurso falso, ¿no? De las corporaciones tecnológicas que nos prometen servicios seguros y que todo está bajo control, cuando en realidad lo que hacen es compartir información sobre nosotros, no solo con empresas y vender nuestros datos, sino, como demostró Snowden, pues también con los gobiernos y posibilitar un estado de vigilancia, ya digo, ¿no? Masivo y global, ¿no? Entonces, bueno, por una parte pone eso de manifiesto y por otra con su relación que establece con los medios de comunicación, con este ejemplo que os pongo de Glenn Greenwald, que es un periodista bien interesante, pues también pone en cuestión incluso al propio sistema mediático tradicional, ¿no? Que, pues bueno, en sus lógicas también comerciales y de depender de la publicidad, pues acaba respondiendo a esos intereses, ¿no? de las empresas e incluso
de las plataformas comerciales que son las que han asumido todo ese negocio, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, retomando un poco la figura de Snowden, la historia que él cuenta, ¿no? La historia que cuenta Citizen Four sobre Snowden, muy interesante ver también cómo, a diferencia de lo que hizo Chelsea Manning y lo que hace Wikileaks, que era publicar íntegramente todos los documentos, él acudió a periodistas profesionales, ¿no? Y de prestigio y expertos en el tema, pues para que fueran ellos los que decidiesen, como expertos en la gestión de la información, qué debía salir y qué no debía salir, o de qué manera debía salir la información, ¿no? Y cómo compartirla con el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, ahí en esa alianza, ¿no? Entre hackers, ¿no? Entre whistleblowers y entre periodistas de investigación, pues hay una relación de colaboración que abre, pues, espacios, ¿no? De información y de diálogo y de decisión colectiva, pues muy potentes, ¿no? Entonces, bueno, por eso, ¿no? Es una forma muy interesante de contrarrestar, de poner en jaque a los medios de masas, ¿no? A los medios tradicionales, que, como digo, pues se sustentan por la publicidad. Eh, a un modelo que ahora, pues, como decía, pues también está copado por las tecnológicas, ¿no? Que son quienes son capaces de atraer la atención del público en esta economía de la atención y, por tanto, bueno, en definitiva, eh, atraer la atención también de los anunciantes, ¿no? Que les pagan por publicitarse en su plataforma. Y bueno, los periodistas aquí pues, han quedado pues, muy diluidos, ¿no? En este panorama comunicativo bueno, que está totalmente intoxicado, ¿no? Esta esfera pública pues, que está muy degradada por ese marketing abusivo, bueno, en lo que todos conocemos, ¿no? En noticias falsas, ¿no? En clickbaits, en polarización, en exabruptos, ¿no? Constantes en las plataformas como espacios de diálogo privatizados. Y de ahí, pues bueno, la enseñanza que nos propone este documental, que nosotros queremos transmitir de la necesidad realmente de contar con periodistas experimentados, profesionales y con un conocimiento específico y también con un código ético importante, ¿no? y firme, ¿no? Porque son los periodistas, en definitiva, quienes pueden sanear esta esfera pública, ¿no? tan intoxicada, ¿no? Pues, y bueno, y hacer un poco ahí de poner algo de luz pues, en esta oscuridad en la que se mezcla pues tanta mentira con verdad, ¿no? Ficción y realidad. Y bueno, fomentando esa crítica, ¿no? a todo este sistema, ¿no? El que de los medios, ¿no? Del periodismo en relación a esta figura de Snowden, pues serían tres, ¿no? Serían tres misiones principales las que proponemos, ¿no? Articular una comunidad de ciudadanos, una comunidad de seguidores como ciudadanos digitales en las que apoyarse estos periodistas, estos medios de comunicación y a las que servir al mismo tiempo. Fomentar, como decía, la libre circulación y la puesta en común de información contrastada y relevante, como confío en Snowden que harían los periodistas de The Guardian, y también pues, dar paso a los portavoces, ¿no? de la sociedad civil organizada que representen pues, los intereses del bien común, ¿no? Entonces, bueno, en este nuevo formato, en este nuevo periodismo digital, pues bueno, sería sacar al final el máximo provecho de la tecnología, contando con expertos, con hackers, eh, que permitiesen recuperar esa función, ¿no? Perdida, ¿no? De cuarto poder y de vigilancia en defensa de los intereses de la ciudadanía, de vigilancia de los otros tres poderes, ¿no? Y ya digo, ¿no? Defendiendo a los derechos y los intereses de la ciudadanía. Por eso, muy importante, ¿no?
el entender, pues bueno, que la ciudadanía digital en este sentido no serían clientes exclusivamente de los medios, sino ni consumidora únicamente, sino pues copropietaria, financiando y participando en esos medios y con esos periodistas, y también coproductora de las noticias, ¿no? Generándolas y debatiendo con los periodistas pues qué temas son de interés y qué temas deben salir a la esfera pública, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Sin perseguir esos objetivos, digamos, lucrativos, ¿no? Del idiota, en el sentido griego que hablamos, y ejerciendo, permitiendo que se ejerza una libertad de expresión a pesar de los costes que conlleva, ¿no? Que en grado más extremo pues demostró Snowden. Eh, y bueno, eso, ¿no? A través de este documental y creemos, ¿no? Que con vuestras comunidades educativas y sociales eh, sería interesante, ¿no? El abordar como ejercicio de alfabetización mediática de qué manera pues, podemos esa función perdida del periodismo pues recuperarla, ¿no? Eh, bueno, quería hacer un repaso, ¿no? A lo mejor sobre poner en contexto, como decía, el, todo el por qué, ¿no? Llegamos a esta situación de vigilancia masiva, ¿no? y global, porque se han llegado a desarrollar esos programas que Snowden desvela. Eh, pero bueno, quizá lo que voy a hacer, os voy a mostrar brevemente, porque desde el Club Manhattan, que es uno de los colaboradores de este taller, pues desde el Club Manhattan hicimos un ejercicio en nuestra web de, de recoger, ¿no? Históricamente eh, bueno, la historia de Internet, o yo participo también del Club Manhattan, nuestra visión de Internet, y os animo a que bueno, le echéis un vistazo, porque sirve, creemos, para poner en contexto, ¿no? Todo este sistema, ¿no? y cómo se llega de un momento en la década de los 90 de desregulación y de comercio máximo, ¿no? En que se incluso generó una burbuja, la burbuja de las .com, a con el 11S justificar por parte de los gobiernos la vigilancia en connivencia con las empresas tecnológicas que precisamente empezaron en ese proceso de acumulación de datos, viendo ahí un modelo de negocio ante la fallida burbuja de las .com se refería bueno, al comercio electrónico, ¿no? Eh, entonces, bueno, os voy a mostrar básicamente la web por si os anima a, a- a darle un vistazo por vosotros y vosotras mismas, y, y podemos a partir de aquí. Eh, Ve aquí, esta es la web del Club Manhattan, y bueno, aquí hacemos un repaso histórico desde los orígenes de Internet, en ese proyecto ARPANET, bueno, hasta la emergencia, ¿no? De toda esa contracultura de los 60, que dio paso a esa figura del hacker y de la ética hacker que he hablado, del software libre que he mencionado antes por encima. Pues bueno, hasta llegar a eso, ¿no? A esa lógica comercial excesiva que colonizó Internet en los 90. Y bueno, las primeras usos políticos, ¿no? de la red a través de los zapatistas, ¿no? Indymedia, la blogosfera. Y bueno, aquí, ¿no? Aquí hablamos, ¿no? Del 11S al Citizenfour, ¿no? Y de cómo todo eso justificó, ¿no? Una serie de actitudes y de programas de vigilancia masiva, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí son las 7. Vamos a ver. Os propongo ahora, pues si queréis hacer un breve receso de 5 minutos. Sí, podemos volver ahí 5, y que sirva si queréis, pues por si queréis poner algún comentario en el chat, alguna intervención sobre todo esto que os he contado, y bueno, a partir de ahí seguimos. A la vuelta lo que haremos pues será, como os dije, ver algunos ejemplos concretos de realities y redes, y hasta llegar a acciones colectivas, pues bueno, que sean acordes, ¿no? a esta propuesta
de ciudadanía digital. Entonces vamos a hacer un breve parón, vamos a parar la grabación y bueno, a partir de ahí, ya digo, hay 5, estoy aquí otra vez y seguimos hasta las 8. Estoy bastante molesto porque la verdad es que no De tanta pantalla. Lo dicho, os animo a plantear alguna pregunta, es un buen momento ahora. Y si no, pues ya digo, continuaré y propongo pues bueno, otro tipo de recursos, otros formatos, ¿no? Y al final, pues si queréis, pues también podemos hacer quizá alguna ronda de preguntas, ¿no? Entonces, bueno, mientras, si alguien quiere, digo, es un buen momento. Mientras tanto, voy explicando lo que vamos a ver en esta hora que nos queda, lo que os quiero contar. Y básicamente es en torno a una noción que trabajamos en dietética digital, que es la de la reprogramación. Y por reprogramación, pues, como dije en la sesión de ayer, eh, nosotros no nos referimos a habilidades técnicas, ¿no? A cuestiones técnicas, sino que lo planteamos en el sentido de repensar y de rehacer con las tecnologías digitales, ¿no? Y por reprogramación, pues nos referimos a eso, ¿no? A ver de qué manera pues, podemos crear colectivamente otros formatos, ¿no? Tanto en la televisión como en las redes, otras plataformas, como decía en relación a Generation Like, al primer documental que os he comentado. Y bueno, a partir de ahí, básicamente viendo que no hay comentarios sobre la primera parte, arranco con esta y si os parece, como digo, al final, pues si alguien se anima, encantado de comentar. Eh, Básicamente lo que planteamos con este bloque, con esta parte de los recursos para los talleres, que recuerdo que de lo que se trata, ¿no? De que podamos hacer talleres a futuro con quien esté interesado, es básicamente pues, poner en común la, ¿no? La televisión e Internet y las tecnologías digitales, eh, porque bueno, nos parece interesante e importante pues no solo atender a las redes como algo
fuera como algo independiente, como algo apartado, sino pues ponerlo en su contexto y sobre todo ver qué coincidencia hay, ¿no? Qué líneas continuas hay entre un medio y otro, ¿no? Entendiendo pues eso que al final la televisión pues no deja de ser el precedente de Internet como medio de comunicación. Y sobre todo nos centramos en dos que denominamos productos estrella, ¿no? de la televisión y de Internet, que son los que al final pues, se han extendido, ¿no? Los que tienen un consumo más amplio. Por la parte de la televisión, pues serían los reality shows, y por la parte de Internet, pues como veníamos diciendo, pues la parte de pues las redes, ¿no? Las redes más llamadas sociales, redes comerciales, ¿no? O privativas o directamente plataformas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente aquí hay una línea continua que os proponemos que va, pues bueno, desde una serie de televisión que se llama Unreal. Tengo por aquí el cartel para que lo podáis ver, ¿no? Esta serie de televisión es el primer recurso que proponemos como análisis. Básicamente, Unreal lo que hace es, bueno, demostrar, enseña lo que hay detrás de las cámaras, ¿no? Es una serie que se desarrolla en un plató en un plató de televisión de un reality y enseña toda la tramoya, ¿no? Todo el backstage, pues retratando con mucha crudeza quién está detrás, ¿no? Quién guioniza y quién maneja el reality, además con un enfoque de género pues muy interesante, ¿no? Que da pie pues, a otro tipo de lecturas, ya no tan centradas en el aspecto mediático y de las tecnologías digitales, sino, ya digo, también pues, poniendo en relación eso con un enfoque de género, ¿no? Muy crítico y muy poco común. Luego os propongo también otro reality. Este sí un reality, no sería una serie sobre un reality, sino un reality de la televisión pública australiana, que cambia mucho las bases de los realities que conocemos. Y por último, una novela gráfica, un cómic, que precisamente es un ejemplo muy claro de reprogramación en el sentido de cómo da la vuelta a un reality y que eso luego, apoyado en las redes, genera una acción colectiva, sobre todo en relación a la precariedad laboral de los jóvenes, ¿no? Toca esa temática, ¿no? Entonces, bueno, el reality que os comentaba antes también aborda el tema de las migraciones, entonces nos parece pues también interesante ampliar toda esa lectura que hacemos de lo digital ya al ámbito mediático y sobre todo con ramificaciones pues de otras temáticas, ¿no? Que siempre es interesante poner en común. Empiezo, ¿no? Por Unreal, como he mostrado antes el cartel de la serie. Y bueno, esencialmente también un breve apunte sobre el contexto en el que se produce la serie. La emite Lifetime, que es una cadena de televisión estadounidense, y sobre todo lo interesante aquí es ver quién la crea, ¿no? Una de las creadoras, Sarah Gertrude Shapiro, bueno, que su historia se refleja muy bien luego en la serie, ¿no? de ficción. Ella, os cuento, ¿no? Muy brevemente su historia, era guionista y directora, ¿no? de programas de televisión y trabajaba como productora en un reality, ¿no? Para una productora. Entonces, bueno, cuando la transfieren a un reality, se llamaba The Bachelor, que básicamente trata de hay un hombre y muchas mujeres compiten por ser su pareja. Ella, que es una feminista muy concienciada, pues ya quiso negarse a trabajar en ese programa, pero su contrato pues la obligó a trabajar durante varios años, y bueno, pues ya ahí pues tuvo como mucho conflicto, ¿no? Como es lógico. Y lo que hizo, cuando pudo librarse del programa, de ese contrato, cuando terminó ese contrato,
lo que hizo pues fue pues bueno, hacer un corto, Sequin Race, que sería el prototipo de lo que es esta serie Unreal, ¿no? Y bueno, en ella, ella lo que cuenta ahí en realidad es su propia experiencia vital. Entonces, en relación a Snowden, ¿no? Por trazar un hilo, no tanto a Snowden, sino a esa figura, ¿no? De ciudadano activo, ¿no? Y profesional que desvela, ¿no? Una serie de situaciones de desigualdad y de injusticia. Ella, en cierto modo, lo que hace con esta serie es hackear el formato reality, ¿no? Ella abre el código, ¿no? Libera lo que ocurre ahí, da luz en esa tramoya del reality, para que todos entendamos cómo funciona a través de una serie de ficción, lo cual es un ejercicio muy interesante, ¿no? De televisión sobre televisión, tiene muchas vueltas dadas. Eh, entonces ya digo, ¿no? Es un ejercicio de hackeo de la televisión al mostrar ella eh, las míseras condiciones las fatales condiciones en las que se encuentran los trabajadores de los realities, ¿no? Y de alguna manera pues también hace de whistleblower, ya digo, ¿no? Alertando sobre esa situación, ¿no? Eh, y bueno, la serie, como os digo, básicamente trata de una protagonista que viene a ser el alter ego de Sara Safiro, que bueno, que es una productora de un reality y vuelve tras un tiempo a ese reality que es clavado a The Bachelor. Y bueno, ahí tiene pues vuelve a trabajar con su jefa, que tiene una serie de disputas con ella y sobre todo pues vuelve a verse inmersa en una situación de trabajo pues muy estresante y muy tensa, que fue lo que le llevó en su momento a dejar de trabajar ahí y ahora vuelve, ¿no? Entonces ese es el punto de partida de la serie. Luego la serie digo que es muy buena porque hace una doble lectura, ¿no? O sea, se puede ver como un simple culebrón, como si una serie romántica o una serie más típica en ese sentido, pero tiene todo un trasfondo de propia crítica a ese tipo de formatos y sobre todo por lo que digo bueno, de cómo a fin de cuentas eh, desvelar, ¿no? Cómo funciona todo el entramado de los reality, sí. Entonces, bueno, cuando decía que ponemos en común, ¿no? Realities y redes, eh, pues no es únicamente, ¿no? Bueno, de la televisión a internet, es el medio previo, tal, sino que verdaderamente lo que vemos son paralelismos muy importantes y que las redes reflejan en gran medida pues bueno, algunas de las ideas básicas con las que se popularizaron ya los realities, ¿no? Tanto unos como otros, realities como redes, eh, presumen, o el discurso con el que se han hecho tan extendidas, es porque eran de alguna manera democratizadoras, ¿no? Y populares, ¿no? En la tele del pueblo, ¿no? Y las redes, pues, el sitio en el que se democratiza la comunicación y el acceso, ¿no? a la información. Y bueno, es el sitio en el que se construyen pues, las celebrities, en el caso de los realities, o influencers, que vienen a ser prácticamente lo mismo en el mundo de las redes, ¿no? Y como digo, Unreal, en lo que respecta a los realities y a las celebrities, tiene un punto ahí muy crítico que es realmente interesante trabajar con gente joven sobre todo y bueno, repensar un poco cómo funciona todo ese mundo, ¿no? Entonces, bueno, como digo, tiene todo ese componente de crítica al romanticismo, ¿no? Porque, bueno, el programa trata al fin y al cabo de cómo un hombre rico y guapo y un montón de mujeres pues son las que le pretenden. Y refleja, como digo, los propios dilemas de Safiro reflejados en la protagonista, ¿no? Rachel es su nombre y plantea pues dinámicas de sumisión, ¿no? En esa escala de trabajadores, pues bueno, su jefa Queen pues le manda, pero ella a su vez pues tiene
depende del jefe, que es el propietario del programa, que es, hay que verlo, ¿no? Pero es muy, muy parecido a Trump. De hecho, lo primero que hace al llegar a su primera cena, ¿no? Es despedir a alguien, como nos parece un guiño, ¿no? Al reality de Trump, con el que se hizo famoso, de Apprentice. Y bueno, eso plantea, ¿no? Ese mito, ¿no? De que, bueno, los reality pues son democráticos, ¿no? Y una tele popular, ¿no? Y plantea, bueno, hay muchos personajes, ¿no? Con muchos matices, ¿no? Y sobre todo lo que respecta a eso que os decía, ¿no? De las celebrities, es interesante el ver cómo se construyen esos personajes, ¿no? Cómo esas concursantes que entran a participar, pues acaban construyéndose una identidad mercantil, ¿no? Y de consumo rápido y estereotipada, pues bueno, para encajar en lo que la industria del espectáculo les pide, ¿no? Y lo que acaban es inmersas en dinámicas pues, de explotación, ¿no? Que no deja de ser pues, el modelo de negocio predominante tanto en reality como en redes, ¿no? Como he contado antes con Generation Like. Pues básicamente por eso, ¿no? Porque no es tanto qué talento tengan, ¿no? Sino simplemente su identidad, pues si es de fácil consumo y de sí atrae atención, ¿no? Y bueno, en- ¿cómo decir? Hay como ciertas similitudes también, ciertas lecturas que creo que pueden ser interesantes. Eh, bueno, pensemos, ¿no? En un reality, en la grabación y la vigilancia permanente de la gente que está dentro, ¿no? Y como desveló Snowden y como hemos comentado, eh, cuando entramos en las redes, como cuando participamos e interactuamos allí, eh, estamos vigilados permanentemente, ¿no? Quiero decir que hasta cierto punto los realities ya anunciaban pues bueno, un estado en el que bueno, estamos sometidos, ¿no? A esa vigilancia perpetua y no tenemos prácticamente ni voz ni voto en lo que ocurre, ¿no? Y estamos ahí, pues de alguna manera, sometidos a ese dictado, ¿no? De los productores, de los que guionizan el reality, ¿no? Como decía, es un ejercicio de metatelevisión muy, muy interesante, porque, bueno, plantea cómo se hace un reality, pero lo hace a modo de serie de ficción. Entonces, bueno, hay un juego entre géneros que está muy bien planteado, y también hay un ejercicio de introspección muy interesante, ¿no? Enseñando pues, el papel que cada uno, ¿no? La productora, la directora, el propietario, las concursantes, cada uno juega, ¿no? Y sobre todo, al enseñar lo que hay detrás de del plató, de los realities, donde se hace, lo que plantea es efectivamente la línea tan tenue que hay entre realidad y ficción, ¿no? Entre lo que está guionizado y lo que no, ¿no? Pues si es que damos esa definición, ¿no? A lo que es realidad y a lo que es ficción, que también sería todo un debate, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ¿no? Lo que también se muestra muy bien en esta serie, pues son todas esas dinámicas de manipulación, ¿no? Entre los distintos perfiles, ¿no? Entre los distintos personajes que se dan, ¿no? Y sobre todo, a fin de cuentas, y en alguna conversación durante la primera temporada, que son varias temporadas, en alguna conversación pues sí que se ve, hay debates, ¿no? Que tienen ahí las dos protagonistas, ¿no? Rachel con su jefa, que hablan, ¿no? De cómo responsabilizan al público de cómo es el programa, ¿no? De que el hecho de que el programa perpetúe determinados estereotipos de género y raciales también y de clase, es porque es lo que pide el público, ¿no? Que esto es algo que vemos bastante, que oímos bastante a menudo, ¿no? Que es lo que la gente consume, pues las productoras, la industria televisiva, pues es lo que le da a la gente porque es lo que la gente pide. Eh, Sin embargo, lo que desvela, la lectura que se puede hacer en esta serie es que
bueno, que son obviamente conscientes del poder de manipulación que tienen, pero que lo utilizan para reproducir esos estereotipos, ¿no? Cuando podrían, sin embargo, plantear otro tipo de narrativas, ¿no? Otro tipo de historia, otro tipo de personajes, otro tipo de relaciones que a fin de cuentas pues sí que condicionan en gran medida eh, pues bueno, la manera en la que nos relacionamos también, ¿no? O sea, todo lo que vemos y lo que consumimos en los medios pues nos educa de alguna manera, ¿no? Y nos configura una, una determinada visión, ¿no? Sobre el mundo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí, ya digo, ¿no? Este ejercicio está muy bien para ver cómo son los realities predominantes, cómo funciona por dentro, esas dinámicas de manipulación, de vigilancia, de estereotipos, ¿no? De perpetuación de estereotipos. Eh, lo que toca ahora, digamos, una vez que ya hemos sido capaces de analizar estos realities, es pues, plantear una alternativa, como digo, ¿no? Esta sesión queremos dedicarla a plantear alternativas y ahí es donde entra el siguiente recurso que os proponemos, ¿no? Que como os decía, este sí que es un reality. Eh, déjame que os muestre alguna imagen. ¿Veis? Por ejemplo, estos son los personajes, las personas que participan, los participantes de una de las temporadas, la que nosotros analizamos en concreto y la que proponemos, porque son varias también, creo que llevan 4 temporadas este reality australiano. Eh, y bueno, ¿no? Ahí veis, ¿no? Lo que se ve de fondo es una balsa. Bueno, porque precisamente lo que aborda, como decía al comienzo, es el tema de las migraciones, ¿no? De una manera además bien interesante. Entonces, bueno, lo que demuestra este reality se llama Go Back to Where You Came From, vuélvete a donde viniste, ¿no? Ahí ya está la referencia al tema de migración. Pues bueno, es ya de qué manera, utilizando el propio formato del reality, se puede reprogramar, ¿no? Que entra ese término que os comentaba, y no tiene que ser necesariamente tóxico, sino que tóxico me refiero en el sentido de que promueva pues bueno, competencia entre los participantes, ¿no? Bueno, y perpetúe esos estereotipos que os mencionaba, sino bueno, que puede transmitir otros valores, ¿no? Y otras visiones del mundo pues que son alternativas, ¿no? Y que son necesarias pues para generar un debate público que sea de otro modo, ¿no? Que tienda más al consenso y no tanto a la competencia y al individualismo, ¿no? Y a la polarización. Entonces, bueno, ya digo, go back, ¿no? Go back to where you came from. Lo que hace, lo que plantea, lo que ocurre, ¿no? En este reality es que los que participan, por ejemplo, estas 6 personas que os he mostrado, hacen el camino inverso que realizan los refugiados y solicitantes de asilo que llegan a Australia, ¿no? En este reality como decía, de la televisión pública, ¿no? Tiene elementos verdaderamente fascinantes, ¿no? Este reality es un caso de estudio estupendo, precisamente por eso, ¿no? Por ese dar la vuelta a lo que es un reality y utilizar ese formato que ya es de amplio consumo, con ese relato de que es democrático, de que se participa en quién entra y quién sale, ¿no? Como ocurre en Gran Hermano y muchos otros, eh, pero con otros valores, ¿no? Con otra visión y con otro planteamiento y sobre todo haciendo una gran inversión desde una televisión pública, pues bueno, para darle prestigio, ¿no? Y darle valor a un reality que no sea simplemente eso que se dice, ¿no? De telebasura y dejarlo como un formato despectivo que no vale para nada cuando tiene un gran potencial como potenciador del debate público, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo digo porque viendo quién trabaja, ¿no? Hay investigadores muy prestigiosos, ¿no? Participan actores famosos en la narración, lo dirige un abogado, ¿no? Y mediador de la ONU.
ha tenido premios, reconocimientos, muchísima audiencia también en Australia. Y sobre todo porque ofrece material educativo, además, ¿no? En esa función pública de la televisión que reclamamos, eh, ofrece, como digo, material educativo, ¿no? Aquí os quería enseñar, que lo tenía por aquí. ¿Veis? Esta es la web del programa y aquí tenéis, ¿no? Para quien quiera consultarlo, en la parte de aprendizaje y proporcionan, pues, sobre la crisis de los refugiados, pues un montón de recursos, ¿no? que están por aquí y que podéis consultar. Y ya digo, es realmente fascinante esa tarea, no solo de producir entretenimiento, sino bueno, de educar, al fin y al cabo, ¿no? Y de que tengan recursos los profesores y profesoras y educadores en general, pues para abordar este tipo de temas de una manera diferente, ¿no? Eh, Como digo, lo que se plantea en este reality es una vuelta de tuerca enorme a los valores predominantes de los reality que se os vengan a la cabeza, ¿no? Que es la competición, el individualismo, el construirse una marca que luego rentabilizar en los programas del corazón, ¿no? Ese tipo de cosas. Y por lo que sustituye ese tipo de valores, pues es por fomentar la empatía, ¿no? La solidaridad y sobre todo la cooperación, ¿no? Entonces, eh, básicamente pues, por el hecho de partida de que los participantes australianos viajan, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de reality, que es que la gente es encerrada en los platós, en este caso hacen un viaje por el mundo haciendo el camino inverso de familias de refugiados y solicitantes de asilo que conocen en Australia primero y que luego pues siguen a la inversa, ¿no? Ese camino conociendo pues, a gente que ellos mismos, amigos suyos, familiares que han dejado atrás, hasta llegar a sitios a sus sitios de origen. Bueno, normalmente pues, son sitios que están envueltos en conflictos bélicos o otro tipo de dificultades que son las que les han llevado a emigrar, ¿no? Por supuesto. Entonces, esto es lo que aporta, además, a una sociedad como la australiana, en este caso, pues una perspectiva global, ¿no? Del asunto de las migraciones, pero ya digo, en ese formato tan de fácil consumo y tan apetecible para la sociedad como puede ser el reality, ¿no? También es la antítesis, ¿no? Al final pues por ejemplo, de Donald Trump, ¿no? Del reality que mencionaba antes, de Apprentice, que era el reality en el que él forjó su personaje público, su figura pública, que durante más de 10 años él protagonizó este reality, aparte de que era de su propiedad, y él, como jefe de su empresa, de las que él poseía, decidía quién contrataba y quién no. Bueno, lo cual, como luego comentaremos, lo que promovía, los valores que promueve la sumisión al jefe, ¿no? Y la precariedad, y la precariedad laboral, ¿no? Y luego, encima Trump, ligándolo a esta cuestión de las migraciones, ha hecho su carrera presidencial criminalizando a los migrantes, ¿no? Y fomentando el racismo. Entonces, qué bueno hubiese sido, ¿no? Que este tipo de realities hubiesen estado en Estados Unidos antes de la campaña de 2016, ¿no? Por ejemplo, pues, sobre todo para que hubiese un debate que contrarrestase ese tipo de declaraciones, ¿no? Básicamente porque, bueno, partimos de esa idea, ¿no? De que la televisión, pese a que hablemos tanto de redes, sigue siendo elemental en la construcción del debate público, sobre todo en gente adulta, sigue informándose y consumiendo televisión ampliamente. Y por tanto lo que ocurre en los platos de televisión es lo que marca el debate, ¿no? En muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, Gran Hermano, Operación Triunfo, Masterchef, lo que ocurre ahí, pues tiene su repercusión, ¿no? De manera social, ¿no? Y más extendida. Y los concursantes, por supuesto, eh, como en todo reality, pues no son elegidos al azar, ¿no? Siempre hay un proceso de selección para que respondan, como decía con Unreal, a determinados estereotipos, ¿no? Que sean determinados perfiles los que representen
pues para que den un juego u otro, ¿no? A partir de ahí esté montado ese guión y se pueda dirigir de alguna manera hacia donde van, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, eh, Go Back también lo hace, ¿no? O sea, quiero decir que es un reality con todas las de la ley y selecciona a estos 6 personajes participantes que os mostraba antes, que, bueno, tienen posturas sobre la migración completamente opuestas, ¿no? Eh, hay un profesor que presume, ¿no?, de políticamente incorrecto y que está en contra de la migración. Hay otra persona que es vietnamita de origen que es un migrante que ya vive en Australia y australiano. Dos hermanas, ¿no?, cada una con una postura enfrentada, una a favor y otra en contra. Está Nicole, que es una whistleblower de centros de detención en las islas costeras de Australia, que es donde, pues como aquí los CIE, ¿no?, de Aluche y los centros de internamiento de extranjeros, pues se maltrata y se deja morir a los migrantes. Ella pues se encarga de alertar, ¿no?, de lo que allí ocurre. Y luego, por último, también tenemos a otro personaje, otro participante que se dedica a promover bueno, la xenofobia, ¿no?, con campañas de cierre de fronteras en Facebook, ¿no? Es totalmente una trampiana, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, eso es interesante en este programa porque al identificarnos nosotros con los personajes, pues bueno, te obliga a posicionarte, ¿no? Lo que pasa es que a diferencia del resto de, de realities, aquí sí que se percibe pues, un cambio de opinión, ¿no?, de los participantes, pues bueno, porque su propia experiencia les modifica, si no enteramente, suaviza esas posiciones extremas, ¿no?, sobre todo en contra de la migración, porque su creencia previa se enfrenta a su experiencia, ¿no?, y suele hacer efecto, ¿no? Entonces, bueno, como digo, ¿no?, el reality presenta todos los elementos formales de otros realities, ¿no? Identificación con los personajes, conflictos entre esos personajes que tienen posturas enfrentadas, el sentimentalismo, ¿no?, buscado expresamente, ¿no? Y incluso hay momentos, por supuesto, de confesionario, ¿no?, hablar delante de la cámara. Eh, pero bueno, ya digo, ¿no?, ahí lo que vemos es que eso, lo que transmite es que eso se hace pues con otros objetivos, ¿no?, con otros fines en mente y de otra forma incluso, ¿no?, con otros medios, ¿no?, y otros procesos, ¿no? Como decía antes, ¿no?, basta con pensar en un par de ejemplos, ¿no?, en Gran Hermano, en ese estado de vigilancia y de encierro perpetuo, de eliminar la privacidad, ¿no?, de que la intimidad se convierta en transparencia, ¿no?, de premio o castigo, de sumisión al súper, ¿no?, al Gran Hermano. El propio nombre, ¿no?, es una alusión a la novela de Orwell, lógicamente. Todo eso acostumbra, forma, educa en cierta dinámica, ¿no?, que luego, como decía, las redes perpetúan, ¿no?, y refuerzan. Eh, y bueno, por supuesto acaba con un ganador, ¿no? Hay una competición entre ellos, hay conspiraciones, hay, ¿no?, broncas constantes, etcétera, ¿no? O como digo, el reality de Trump, ¿no? Que bueno, los concursantes pues pelean ferozmente entre ellos por conseguir un puesto de trabajo en una de las empresas de Trump, ¿no? Y por ganar el reality, ¿no? Diferencia con Go Back, ¿no? Que Go Back pues no entra en esa lógica del ganar y perder, ¿no? Cada vez más extendida, ¿no? Como vimos en uno de los episodios ayer, ¿no? En el del ranking social de Black Mirror, ¿no? Que cada uno con nuestra puntuación, con nuestro valor, pues podemos subir o bajar, ¿no? No hay punto intermedio de apoyo. Go Back se sale de ahí, se sale de esa lógica, de esa disquisición. Y no hay competición, no hay concurso, no hay ganador, a fin de cuentas. De lo que se trata, el objetivo es hacer ese recorrido, ¿no? Recorrer ese camino inverso y conocer en el terreno. Una vez que eso ocurre, eh, lo que hay al final del programa es un debate amplio con expertos sobre la materia
y los propios concursantes y espectadores lo ha habido pues sobre el asunto de la migración, ¿no? y los refugiados, ¿no? y los solicitantes de asilo, ¿no? Por eso digo que ahí es realmente potente, ¿no? Y que en vez de perder o ganar, lo que plantea es empatar, ¿no? Lo que se plantea en este reality es el empate, ¿no? Que no solo significa reparto de puntos, ¿no? Cuando dos equipos juegan, sino que empatar tiene una acepción que significa juntar, ¿no? Eh, afectarse, ¿no? Poner en común, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece una lección pues muy destacable, ¿no? De eso y por ese cambio de perspectiva que os decía, ¿no? Y porque, bueno, sale en última instancia pues de esa dinámica, ¿no? De ganar-perder, de verdugo o víctima, de todo o nada, ¿no? De eso, ¿no? De ganar o perder, ¿no? Y coloca a todos los espectadores y a los propios participantes en el mismo nivel, ¿no? Y lo que se trata, ya digo, es de que fluya eh, la comunicación, ¿no? Eh, bueno, eso, ¿no? Fomenta la empatía, ¿no? Fomenta la solidaridad eh, y hace todo lo contrario, ¿no? Lo que hace Facebook, por ejemplo, ¿no? Con esas burbujas, ¿no? Y esa polarización eh, que lo que acaba es fomentando pues, la xenofobia en un sentido amplio, de miedo al diferente, ¿no? De rechazo a cualquier cosa que sea distinta, porque nos van dando más de lo mismo, ¿no? En esta burbuja de Facebook y demás redes. Y bueno, cambia, ¿no? Invierte la tendencia pues de esa espectacularización, o por lo menos lo que plantea algo que podríamos llamar pues un espectáculo ético, ¿no? Un espectáculo con determinados valores cívicos, ¿no? y sociales y políticos que lo que fomentan pues bueno, es una conversación pública por lo menos sosegada, sensata y reflexionada. Todo lo contrario pues, de lo que vemos a día de hoy, ¿no? En todo tipo de platos, puesto que el análisis que hacemos lo que plantea es que bueno, esta lógica de los realities y de la bronca constante se ha expandido a todos los aspectos, ¿no? Nada más que hay que ver las tertulias políticas, ¿no? Y lo que se parecen a las tertulias de las galas, ¿no? De los realities, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, eh, lo que, de lo que se trata, ¿no? Poniendo este ejemplo, básicamente defender, ¿no? Los medios de comunicación públicos y esa función de servicio al público que hace un reality como este, de sacar un debate como el de la migración de esta manera, no solo mediante imágenes victimizadoras de los migrantes, ¿no? ni clásicos documentales, ¿no? que pueden generar un poco más de distancia y de rechazo en un público amplio, sino, como digo, un formato reality accesible, apetecible y que acaba teniendo ese tipo de efecto, ¿no? Entonces es más importante el proceso que el resultado, ¿no? Que el producto, ¿no? Es más importante el medio que el cómo que el qué, ¿no? El medio que el fin, ¿no? Eh, bueno, a partir de ahí, sobre todo, por ir cerrando con esta exposición, este reality, y ya pasar al último recurso, básicamente esto se inserta, además, en lo que ahora se conoce como guerras culturales, ¿no? Guerras culturales, pues me refiero, ¿no? Se refiere ese término, pues bueno, a todo un proceso de polarización y de enfrentamiento del que vengo hablando, con la intención de imponer unos determinados valores, ¿no? Y una determinada subjetividad que, bueno, como digo, los reality pues tienen mucho que decir, ¿no? Y sobre todo pues lo hace, a nuestro parecer, pues rompiendo bastante dos polos que vemos constantemente en enfrentamiento, ¿no? Que serían, pues de una parte, estos realities de consumo popular, amplio, y por otro lado, pues, una serie de programas de televisión, pues bueno, más elitistas y anclados en la corrección política, ¿no? Y bueno, que plantean una defensa de determinadas identidades culturales y de género y demás, pero bueno, nunca acaban de salir pues, del marco de
ese individualismo, de esa competencia. Entonces, bueno, aquí lo que planteamos, pues bueno, es que lo que nos ofrece un reality como Go Back y a lo que aspiramos es a promover de alguna manera en una televisión pública de aquí, ¿no? En nuestro caso, similar, pues bueno, que frente a esas dos opciones, ¿no? Una, pues bueno, eso ya digo, ¿no? Más elitista, con valores inclusivos, pero que no cuestiona eh, una ideología individualista y competitiva, que es la que ha llevado de alguna manera, ¿no? A ese malestar, ¿no? Y a esa división social, ¿no? Bajo nuestro análisis, y que hace también que, bueno, que en definitiva la gente corriente se identifique más con un reality que con otro tipo de programas, porque al menos ahí se ven reflejados, ¿no? Se ven identificados con su día a día en una batalla por la vida constante, ¿no? Y en ese individualismo absoluto, ¿no? Entonces, bueno, esta tercera opción pública, ¿no? Y que no solo promueve valores abiertos, sino que lo que hace es socializar, ¿no? E intentar llegar a la población rechazando esa idea, ¿no? De que el reality es una opción baja, ¿no? Basura, ¿no? Y bueno, que solo genera, ¿no? Ese tipo de conflictos, ¿no? Entonces, una manera de intervenir en esta guerra cultural, pues muy interesante, ¿no? A nuestro modo de ver. Y ya por último, quedan 15 minutillos, voy cerrando con un último recurso, que es una novela gráfica, como decía al comienzo, un cómic, se llama Tu futuro empieza aquí, muy recomendable, la verdad. El dibujante se llama Miko y el escritor guionista es Isaac Rosa. Y bueno, lo que nos interesa de esta obra básicamente es que increíblemente él capta muy bien lo que queremos transmitir con esta idea de la reprogramación, ¿no? Que no es solo una cuestión técnica, sino de lo que se trata es de reprogramar el discurso, ¿no? Y la conversación social, ¿no? Y de esa manera pues poder repensar, en este caso concreto, nuestra relación con las tecnologías y rehacer, ¿no? Rehacer, pues, proponiendo plataformas alternativas, ¿no? Y proponiendo, bueno, un control un control democrático de los espacios en los que se desarrolla la esfera pública, en definitiva, ¿no? Y eso es lo que plantea esta novela gráfica, eh, que, bueno, trata sobre todo, además, un tema estupendo para tratar con gente joven, ¿no? Con estudiantes, con alumnados, que es la precariedad laboral, sobre todo la juvenil, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede generar pues, mucha identificación y mucha empatía de quien lo lea, ¿no? Con esta novela. Bueno, el planteamiento inicial es, bueno, una familia de clase media, ¿no? Tradicional, padre y la madre, ¿no? Y tres hermanos. Marcos es el hermano mayor, Jorge el hermano mediano y Lola es la hermana pequeña. Cuento brevemente, ¿no? De qué trata la historia. Y bueno, los protagonistas pues son Jorge y Lola, el mediano y la pequeña, porque bueno, Lola está a punto de repetir curso y bueno, Jorge, que viven, menos Marcos, ¿no? Viven todavía en el núcleo familiar, pues bueno, Jorge es lo que de normal se le llama un nini, ¿no? Una persona que ni estudia ni trabaja. Y bueno, el miedo de los padres es que Lola acabe, ¿no? Por el mismo camino que su hermano Jorge, ¿no? Entonces, bueno, permite muchísimas lecturas muy interesantes que no me detengo demasiado, pero bueno, desde luego cuestiona, ¿no? Esa meritocracia en la que estamos instalados, que no tiene en cuenta, ¿no? Los puntos de partida, ¿no? Las diferencias de recursos y otras facetas pues no productivas, ¿no? Del ser humano bueno, que únicamente en esta sociedad en la que nos encontramos, pues se trata pues solamente de valorar la producción que podamos eh, hacer, ¿no? De manera individual y por nuestros propios medios, muy entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, aquí pone en cuestión, ¿no? Este término de nini, por supuesto,
pues bueno, simplemente se refiere a una persona que no ha podido seguir el ritmo que impone la sociedad y que bueno, que queda atrás, ¿no? Y eso lo único que hace, pues obviamente, como bien sabréis, es denostarlo y bueno, y no favorece desde luego el cambio, ¿no? En una persona a la que se le pone ya esa etiqueta, ¿no? Entonces, bueno, muestra muy bien, ¿no? En esa etapa de la vida, ¿no? De la juventud, pues bueno, a quien se ve en esa situación, en el caso de Jorge, esa situación de aislamiento, ¿no? De reclusión en las redes digitales, ¿no? Porque, bueno, pues no tiene dinero para salir con los amigos, entonces acaba siempre en Facebook, en Netflix, ¿no? Viendo películas y sobre todo jugando al póker online, apostando, en fin, demuestran muy bien, pues bueno, como los cauces por los cuales la gente joven acaba pasando su día en las casas de apuestas, ¿no? Sin contar pues, con espacios públicos pues, para participar y para hacer otro tipo de actividades que no requieran dinero, ¿no? Entonces, bueno, eso está de fondo a partir de ahí, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Aborda también muy bien, como decía, como una familia de clase media, pues los cambios, ¿no? De las últimas décadas en la sociedad, ¿no? Como el estado de bienestar pues, se ha ido desmoronando, ¿no? Eso, como de ahí viene esa precariedad laboral, ¿no? Esa rotación, esa fragmentación de los trabajos, ¿no? La deslocalización, por supuesto. Y bueno, cómo se han ido potenciando pues la economía de las finanzas, ¿no? Eh, y bueno, el punto clave al que voy ya para ir cerrando, animando a leer vosotros con tranquilidad esta novela, es básicamente la acción que emprende Lola, bueno, para animar a su hermano a que encuentre trabajo, ¿no? Y viendo en casa el jefe infiltrado, que es un reality que creo que todos conoceréis, ¿no? De la sexta, que el jefe, como su propio nombre indica, se infiltra en la empresa y vigila a sus empleados, ¿no? Que ya llevado al extremo, ¿no? Esa, bueno, esa cultura empresarial, ¿no? Y esa poca confianza en los trabajadores, ¿no? Y esa humillación, a fin de cuentas, ¿no? Pues bueno, lo que le propone Lola a Jorge es que se ponga a trabajar sin que le llamen en una obra, ¿no? Y que empiece a trabajar y que se cuele, ¿no? De alguna manera. Y ahí arranca pues, una serie de actividades que, en última instancia, eh, pues bueno, desembocan, ¿no? Desembocan pues porque él conoce, Jorge, ¿no? Cuando entra a trabajar a unos grandes almacenes sin que le digan nada, a una periodista joven como él bueno, que socializa eso, ¿no? Hace de correa de transmisión en esa actividad que pasa de ser individual a colectiva y influye en el debate público, ¿no? Y de repente lo que es una acción puntual, casi de medio en broma, que no se lo creen mucho, acaba despertando un malestar social en torno a un problema muy generalizado como es la precariedad juvenil, ¿no? Entonces ahí pues, también se vuelve a ver el periodismo comprometido, ¿no? Ese periodismo digital también precario, pero que tiene esa función de socializar, ¿no? Pues las acciones, ¿no? Y poner en el debate cuestiones relevantes. Refleja la obra también como bueno, a través de las redes, ¿no? Aquí donde llega el apoyo, ¿no? Y el paso de repensar un reality, como es el jefe infiltrado, a apoyarse en las redes dándole la vuelta, ¿no? Y lo que plantean es una campaña en torno a un hashtag que es el Nini Infiltrado y a partir de ahí es donde ya pega, ¿no? el petardazo y toda la gente joven se identifica mucho con su situación y empiezan a circular pues chistes, memes, ¿no? Y mediante el humor también y la viralización pues se contagia, ¿no? Se contagia esa acción y muchos jóvenes empiezan a hacerlo, ¿no? Y ahí está pues la lectura bien interesante pues de que eso fue el 15M también, ¿no? Una acción concreta de acampada en la Plaza del Sol que acabó en lo que acabó, ¿no? En una gran movilización colectiva, ¿no? Y saca términos como tecnopolítica, ¿no? Cibermultitud, de inteligencia colectiva. La novela va en esa onda, ¿no? Y bueno, la lectura que a nosotros nos interesa, pues eso, ¿no? Es como de
un programa de televisión, un reality, dado la vuelta, repensado, reprogramado, en este caso, apoyado en las redes, ¿no? En el entorno digital, pues bueno, genera en lo que acaba la novela, haciendo un poco de spoiler, que bueno, la novela acaba básicamente en una movilización colectiva en defensa, ¿no? Del trabajo para los jóvenes y resignificando la palabra nini, ¿no? Que es que pasa de ser ni estudia ni trabaja, ni nos dejan trabajar, ni nos dejan estudiar, ni nos dejan trabajar, ¿no? Entonces, bueno, son propuestas, ¿no? Que ya digo, hay que trabajar pues, concretamente, ¿no? En talleres que, como digo, os propongo que nos hagáis llegar, sugerencias y demás. Pues todo esto así soltado, pues quizás pues faltan, ¿no? Matices, ¿no? Y interesante pues trabajarlo sobre el terreno. Eh, pero bueno, simplemente eso, ¿no? El pensar todo ese recorrido, desde replantearse un formato como el reality hasta la utilización de las redes, puede llevar a una acción colectiva que ponga de manifiesto un problema social acuciante, en el caso este de la precariedad juvenil, eh, pues bueno, que está ahí, ¿no? Y bueno, por eso el nombre, ¿no? Pues os pongo aquí la portada, ¿no? De la novela gráfica, Tu futuro empieza aquí, pues bueno, hace alusión precisamente a esa cuestión, ¿no? De que, de que, bueno, lo que ha ocurrido en las últimas décadas es que se ha ido cancelando el futuro y de lo que se trata, pues de reiniciarlo, ¿no? De empezar por ahí, ¿no? Con una acción colectiva de ese tipo, ¿no? Y bueno, cierro con un par de ejemplos eh, volviendo, ¿no? A la parte de las tecnologías digitales, que ya os puedo pasar información si os interesa. En este sentido, ¿no? De cómo recientemente la juventud pues, ha reaccionado ante medidas pues, de imposición de tecnologías digitales que consideraban abusivas, ¿no? Como en Tu futuro empieza aquí, solo que aplicado a las tecnologías digitales y de hecho real, ¿no? En este mismo 2020, en medio de la pandemia, en Reino Unido decenas de miles de estudiantes han salido a las calles protestando por un algoritmo que había implantado la Secretaría de Educación del país y que era el que ponía las notas, lo cual ha generado, pues, por los valores que estaban introducidos en el algoritmo, que se le bajase la puntuación al 40% que bajase un 40% las notas de todos los alumnos, ¿no? Entonces, obviamente eso perjudicaba su acceso a las universidades, ¿no? Y demás. Y bueno, han salido a la calle, han protestado y han logrado que le vuelvan a evaluar profesores, ¿no? Pues por supuesto. O por ejemplo, otro ejemplo, eh, hace unos meses también salieron a la calle estudiantes de 12 universidades de Estados Unidos para protestar contra la implantación de tecnologías de reconocimiento facial en los campus universitarios, ¿no? Y bueno, incluso hasta 36 universidades se sumaron posteriormente, ¿no? Y grupos de derechos digitales han estado ahí peleando y al final pues lo que han logrado, os muestro aquí por ejemplo la este colectivo, ¿no? Por ejemplo, de derechos digitales, ¿no? Fight for the Future, pues bueno, gente que está ya activa y está ya organizada para protestar pues, contra el uso abusivo de las tecnologías digitales, ¿no? Aquí podéis ver, ¿no? Entonces, bueno, simplemente como inspiración y, bueno, que no me ha dado tiempo a- a hablar de Summer Wars, que era la película que os proponía en un comienzo, pero os animo a verla, a contactarnos si queréis acceder a ella, porque bueno, en Summer Wars, que es el último recurso que nosotros abordamos, pues ya lo que se plantea es cómo podría ser una utopía digital, ¿no? Y cómo podríamos organizarnos para, pues bueno, para hacer de nuestro futuro digital, pues bueno, un hogar, ¿no? En vez de un exilio, que es una frase que leí en un libro de Susana
Zuboff, el capitalismo de la vigilancia, que hemos hablado en este taller de él, y que ella empieza con esa pregunta, ¿no? ¿Será eh, el futuro digital nuestro hogar o será nuestro exilio, ¿no? Entonces, bueno, con esta película Summer Wars y animándoos a verla junto con el resto de recursos, se puede empezar a pensar y a imaginar pues, otro tipo de futuros digitales, ¿no? Que sean por nuestro hogar y no nuestro estilo, que es hacia donde vamos, ¿no? Y como vimos ayer en Black Mirror. Entonces, bueno, quedan unos minutos. Si alguien, pues, visto que hay algún comentario por ahí, si alguien tiene alguna cosa que quiera comentar, alguna duda, alguna referencia específica que quiera que le pase, pues encantado. En cualquier caso, la idea puede hacer una recopilación de referencias y de alguna que otra herramienta y de algún que otro proyecto como este que os he enseñado, por si luego vosotros por vuestra cuenta queréis y podéis profundizar, ¿no? En ello y planteároslo pues, de cara, en caso de que seáis profesor y profesoras, con vuestro alumnado, ¿no? O si no, pues con vuestros círculos cercanos y ya digo, promover este debate tan necesario y que luego desemboque pues eso, ¿no? Repensar y rehacer las tecnologías digitales. Y nada, me despido animando eso en caso de que queráis pues, sugerirnos propuestas de talleres, de colaboraciones futuras y estaremos encantados de hablar con vosotros, de tejer redes, de compartir nuestros recursos con vosotros y nuestros materiales y proponeros ejercicios concretos que podéis hacer, más algunos que he ido diciendo aquí. Pero bueno, con eso pues bueno, sería un gran punto de partida. Nosotros seguiremos trabajando en ello. Sí, Clara, que me dice el enlace de la película. Te puedo pasar el enlace de Film Affinity, claro, porque... eh, mm, sí, os dejo aquí el enlace de Summer Wars para que la tengáis en mente. Quienes queráis, pues escribidnos a info@dieteticadigital.net, tanto para pedirnos algún acceso a algún recurso, como... Ups, espera, un segundín, que te lo paso por aquí. Como a estas herramientas, a estas referencias, a estas iniciativas que os he comentado. Os los paso por correo, al correo que nos habéis facilitado, al que hemos mandado el acceso a Zoom. Por ahí os haremos llegar en los próximos días, si no la semana que viene a más tardar, pues una breve recopilación, ¿no? Para que podáis profundizar por vuestra cuenta y os animando a seguir en contacto. Y nada más, muchas gracias por participar, por asistir, por escucharnos y eso, esperamos seguir en contacto en el futuro. Un saludo, muchas gracias.